Muchísimas gracias. Pues qué gusto estar con un público tan grande como este. Nos encanta poder compartir pues los resultados de este trabajo de investigación que comenzó hace ya 2 años y cacho por ahí. Me da mucho gusto estar aquí con personas con las que yo he aprendido tanto y he colaborado tanto. Creo que es importante empezar por decir que este libro nació de un seminario de investigación con reuniones periódicas que lo que buscaban era analizar la esfera pública en México y en otras partes del mundo, cómo se construye la opinión pública en distintos medios, escritos y no escritos, audiovisuales, en fin, ¿no? No sé si quieran que comencemos haciendo como una especie de comentarios sobre los capítulos. Creo que Genoveva, tú nos podrías decir algo como para quién está pensado este libro. Creo que podríamos empezar por ahí. Bueno, yo decidí que mi intervención tenga que ver con qué lectores podrían tener preguntas para nosotros y leer el libro. Es decir, preguntas desde la curiosidad, ¿no? O sea, ¿qué hay en el libro? Entonces yo creo que estudiantes de comunicación, por ejemplo, que estuvieran interesados en los periódicos, en las revistas, pero también hay una parte muy interesante que tiene que ver con Vanessa, que es cómo se usan los escándalos en la política, ¿no? Es decir, cómo un escándalo no es nada más no es nada más una manifestación pública, sino que tiene un uso político. También pueden estar interesadas las chicas, porque hay un capítulo muy interesante sobre un personaje que se publicó ampliamente en la prensa mexicana, que es la tamalera, ¿no? Pero cómo esta mujer es reflejada en los medios de comunicación, y las investigadoras que hicieron este capítulo tienen una perspectiva de género muy interesante para analizar este en particular. ¿Quién más puede estar interesado en este libro o interesada en este libro? Alguien que le interese la esfera pública y las relaciones entre los gobernantes y los medios de comunicación. En particular, esta parte ustedes pueden apreciar el capítulo que escribí ya sé que ustedes son muy jóvenes, pero Carlos y Angelina no. Entonces, es mi adelanto sobre la investigación sobre la revista Proceso. Es lo primero que publico. Y como una revista, para ustedes que no la conocen, como una revista puede poner al presidente acá y acaba siendo una caricatura, un muñequito que venden en los cruceros, ¿no? Y dedicarle eso. También es para otro tipo de lectores, para quien está interesado en el proceso de la Revolución Mexicana y la posrevolución, pues muchas de las discusiones, como en el capítulo de Eric, pues son interesantes verlas. Ahí está reflejado el poder, los medios, cómo los periódicos son actores políticos también de la esfera pública, que es lo que los interesa. Y a mí me gusta mucho el capítulo de nuestra coordinadora, la doctora Ana María Serna, porque ¿cómo es posible que los medios se pueda injuriar? ¿Cómo publicar insultos? ¿Y qué función tiene en los medios de comunicación este insulto, esta injuria? Y que puedan, digamos, hasta podría decirse que la esfera pública no es para decir eso, pero siempre se ha hecho en los medios mexicanos. Y luego, finalmente, el capítulo de Juan es un capítulo muy interesante que yo ya lo estaba invitando ahora que estábamos recorriendo la feria, porque él hizo un capítulo de cómo Donald Trump usó las redes sociales y Twitter para ganar su elección.
Entonces yo ya lo estaba invitando, aunque que haga lo mismo con la elección de Argentina ahora, ¿no? Porque es esencial ahora ustedes como público joven este nuevo uso del espacio público. O sea, las redes sociales son espacio público. Entonces, además de tener como lectores especializados, no es un libro que esté nada más para otros investigadores. Si ustedes tienen un mínimo de curiosidad de ver cómo desde los medios, cómo desde las discusiones públicas se hace política, este es el libro para ustedes. Muchísimas gracias, Genoveva. Han mencionado aquí estas reflexiones sobre la prensa y la opinión pública. Creo que esto da muy bien para hablar de dos textos escritos por Vanessa. Uno, el capítulo que compila en este libro, pero también esta obra que acaba de publicar, que si no recuerdo mal fue tu tesis doctoral, ¿cierto? Vanessa, quizás nos podrías hablar de la vinculación de estos dos temas o de cómo desarrollaste estas investigaciones. Gracias, Eric. Sí, Eric se refiere a mi libro que presenté ayer, que se llama De escándalo en escándalo, cómo las revelaciones periodísticas construyeron la opinión pública en México, que se trata sobre los escándalos que han animado el debate público desde los años 60 hasta los años 80. Una cosa que me interesa mucho es ver cómo un relato sobre la corrupción política electrifica el debate público y haga la posibilidad de que la gente se concentre para platicar sobre los malos manejos del gobierno. El capítulo que contribuí para este libro se trata sobre uno de esos escándalos, el escándalo de quien llamaron el Negro Durazo, que era el ex jefe de policía de la Ciudad de México al finales de los años 70 hasta los principios de los años 80. Y el Negro Durazo se conocía, o más bien se supo de unos crímenes que se cometió el Negro Durazo a través o durante su jefatura, y esos crímenes electrificaron el opinión pública, sobre todo porque la gente estaba experimentando una crisis económica muy fuerte, y en medio de esa crisis económica se supieron de esas casonas que tuvo o que había construido el jefe de policía. Una casona en Zihuatanejo, en la costa, que se parecía como un Partenón, o diseñado como un Partenón. Y mientras tanto la gente sufriendo, ¿no?, con la crisis económica. Entonces yo veo cómo la prensa y las caricaturas pues básicamente desafiaron el hecho de que pues un gobernante o un jefe de policía pudiera ganar o aprovecharse de su puesto público pues de una manera así, ¿no? Entonces, eso es un caso que trato en mi capítulo, y creo que hay otros capítulos en el libro que también están viendo escándalos que han de una manera parecida electrificada el debate público. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya les hemos contado un poco de estos capítulos, uno sobre el Negro Durazo, sobre la tamalera, sobre Salinas, sobre el poder de la injuria, de la coordinadora del libro, la doctora Ana María. Bueno, vamos a hablar ahora precisamente del papel de las redes sociales en el caso de la elección de los Estados Unidos con Trump. Muchas gracias, y gracias a los que están aquí acompañándonos. Lo más interesante es cómo el mensaje político cabe perfectamente bien dentro de insultos, dentro de injurias. Mientras más insultante, más efectivo. Mientras más insultante, más personas sienten que hay por lo menos una parte que les atrae. Como comentaba Genoveva hace un ratito, si vemos la elección de ahorita en Argentina de Milei, es muy parecida. En Argentina
pueden votar todavía más jóvenes que en México, y los mensajes estaban diseñados claramente para apelar a las emociones. Y las emociones, que es el hilo como común de todos los artículos de este libro, cómo las emociones, los insultos, las injurias logran respuesta de diferentes públicos para diferentes motivos. Lo interesante es que un insulto casi siempre logra una respuesta concreta. Si esa respuesta es voten por mí, padrísimo, eso es lo que quiero. Si ese es, no es posible que esta persona haya dicho esto, y me da difusión, también padrísimo. Entonces, en el público queda también ser relativamente inteligente y decir, a ver, me están vendiendo realmente solo el insulto. No me están vendiendo un fondo, no me están vendiendo un cambio, no me están vendiendo algo que me va a beneficiar. Simplemente están atacando un hilo en mi emoción que logra una respuesta. Manipulación es un término muy fuerte, pero hay personas que literalmente dicen una manipulación, y las redes sociales, por su categoría de inmediatez, tú lo ves en ese instante y contestas en ese instante. No es como un artículo periódico que se prepara, sale al día siguiente. Esto sale inmediatamente y se responde inmediatamente. Entonces, esa es una parte que, aunque yo lo analizo puntualmente en mi capítulo y muy enfocado sobre todo a Trump, que fue de los que primero lo hizo, pero aplica a muchos otros políticos, pero es algo que toca todos los capítulos del libro desde hace muchos años, y cómo el escándalo vende, el escándalo provoca votos, el escándalo es algo sumamente, es una herramienta visceral, útil y peligrosa. Muchísimas gracias, Juan. Bien, si les parece bien, vamos a dar una visión global con Carlos, que preparó aquí un texto. Entonces, pues adelante, Carlos. Bueno, quisiera empezar dándole las gracias al Instituto Mora por habernos invitado acá a presentar el libro y pues haber acogido también la parte de la edición. Déjenme contarles 3 cosas que me parecen muy importantes y resumen un poco el proyecto del libro. La primera es el origen del libro, de dónde viene y cómo se hace un libro, por qué viene. Hablaron aquí de un seminario donde nos reuníamos todos a leer y a estudiar ciertos libros, todos, la gran mayoría de los presentes acá son académicos y tienen una trayectoria en las universidades, pero hay un origen un poco más antiguo, por decirlo así, que viene de una conversación de amigos. En realidad estos libros y muchos de los libros que se hacen vienen de las pláticas de amigos que nos queríamos reunir, hablar de las cosas que nos interesaban. Y esto es muy importante porque al final de cuentas eso es el espacio público. Si ustedes leen, por ejemplo, a uno de los teóricos más importantes del tema de lo que significa la esfera pública en el mundo, que es Jürgen Habermas, un filósofo alemán, lo que van a encontrar es que él dice que el espacio público pues es justamente las cafeterías donde se reúne la gente a hablar sobre lo que lee en los periódicos. De eso se trata. Y nosotros éramos esas personas que nos juntábamos a hablar justamente sobre lo que estaba sucediendo en el presente y en el pasado reciente, y teníamos interés en documentarlo. Y lo que van a encontrar aquí pues son historias muy bien documentadas, con fuentes muy confiables de lo que ha pasado en nuestro país en tiempos muy recientes. Y yo quisiera decirles que, bueno, este libro, como les digo, es como las buenas novelas, porque trata básicamente de las pasiones humanas. De eso se trata este libro, de pasiones demasiado humanas, que son tan intensas que parecen ingobernables. Y van a desfilar en este libro algunos personajes que ya se han mencionado. Villanos favoritos como por ejemplo Salinas de Gortari, que ustedes conocen muy bien. Van a desfilar policías corruptos, por ejemplo, como el Negro Durazo, que fue uno de los grandes personajes. Si hay algún personaje que puede escenificar o de alguna manera caracterizar al policía corrupto, pues es Durazo. Va a haber jóvenes fiesteros. Hay un capítulo dedicado a las fiestas, a cierto tipo de fiestas, ¿no?, que fueron muy importantes en los años 60 y en los años 50. Son las fiestas contraculturales,
donde estaba José Agustín, por ejemplo, y van a ver cómo se realizaron las fiestas y cómo en esas fiestas, exacto, Tajimara, por ejemplo, uno de los cuentos más importantes de García Ponce, que se llevó al cine, y hay películas de esos años de cómo eran esas fiestas y cómo en esas fiestas que eran un espacio íntimo se estaba transformando el espacio público, porque en ese espacio tan pequeño y reducido en realidad estaba cambiando la cultura mexicana, estaba cambiando de una manera muy intensa y los estaba llevando a lo que hoy conoceríamos pues justamente como esa gran rebelión de los años 60, ¿no? También van a encontrar algo que quizás ya hemos olvidado un poco, pero en otros países es muy relevante, la importancia del conflicto religioso, de lo beligerante que fue ese conflicto en México durante muchos años y la gran tensión que hubo entre el gobierno y la Iglesia Católica, y cómo eso verdaderamente generaba una tensión profundamente escandalosa. Había manifestaciones, en algún momento se cerraron iglesias, en fin, hoy ya no lo recordamos, pero hay una historia muy interesante ahí de lo que significaba tener creencias religiosas y verlas enfrentadas con el poder que estaba tratando de controlarlas o de alguna manera restringirlas. Vamos a ver también a caudillos autoritarios e intolerantes, como el caso de Plutarco Elías Calles, que enfrentaba a antropólogos de una manera directa y trataba de bloquearlos y exponerlos a través justamente de los escándalos, como hemos visto también de manera reciente cuando las acciones del poder van en contra de intelectuales o de personajes de la cultura. Vamos a ver cómo funcionaban, por ejemplo, en el artículo de Ana María Serna, los periodistas satíricos, cómo se utiliza el humor, por ejemplo, que también esa parte está en la parte de la caricatura, y cómo se utiliza el vituperio para acabar con la reputación o para cuestionar la reputación de personajes políticos. Y por fin vamos a ver también asesinas que sus acciones fueron tan despiadadas, tan crueles, que verdaderamente conmovieron a la sociedad mexicana. Entonces, este libro, como ven, son casi cuentos, es como si estuvieran leyendo literatura, pero todo esto pasó en México. Tenemos asesinos, policías corruptos, políticos que abusan, todas estas historias están ahí, y por eso me parece un libro sumamente atractivo e interesante. Y por último les quisiera decir algo que tiene que ver con la idea central del libro. Hay una idea que proviene de los griegos y que me parece muy importante. Es una idea que Platón reflejó con una imagen, que es la idea de que las pasiones son ingobernables y las pasiones son como caballos desbocados. Y la razón lo que tiene que hacer es controlarla. La razón es una especie de... En griego, la palabra que utiliza Platón es auriga, y que es básicamente aquel que sujeta a los caballos para controlarlos y guiarlos. Y él daba esa imagen de la razón, la imagen de justamente el control que tenía que haber de la razón. Porque parecía que si dejamos solos a las emociones, van a desbocarse y van a volver incontrolable a la sociedad. Esta imagen va a perdurar en el tiempo. Y por ejemplo, cuando llegamos a Descartes va a seguir hablando de una separación entre la razón y las emociones como dos mundos separados, y va a tratar de buscar que se construya un mundo racional. Y eso va a llegar después, sin hacer una historia de la filosofía inmediata y rápida, a Kant y a Habermas, con la idea de que la deliberación y la discusión pública en la democracia tiene que ser una discusión que tienda a lo racional y no a lo emotivo. Esto ha cambiado en el presente. Las últimas investigaciones que existen de los neurólogos, particularmente de un neurólogo muy importante que se llama Antonio Damasio, es un neurólogo portugués, han demostrado que en realidad es imposible distinguir entre la razón y las emociones a nivel cerebral. Las emociones y la razón están totalmente juntas, están totalmente intrincadas, es como un tejido, y no se pueden separar. Él le llamó a eso el error de Descartes, pensando que podíamos realmente separar esos dos niveles. Él dice, si lo vemos desde el punto de vista de la ciencia y de cómo funciona el cerebro, es imposible separarlo. Y esa es la base de la idea del libro que van a ustedes a prestar. Las emociones van a estar en la vida pública, siempre van a estar,
no podemos como erradicarlas, quitarlas, extirparlas, van a ser parte del debate público, van a ser parte de la deliberación. El punto es que podamos identificarlos, qué emociones realmente motivan, por ejemplo, el cambio, como la indignación, el odio, qué papel tiene en la racional, la esperanza, por ejemplo, o la alegría, cuáles son el papel que tienen esas emociones en la cultura democrática y cuáles nos hacen avanzar y cuáles nos hacen retroceder. Todas esas reflexiones están puestas aquí porque todos los autores hablan del distinto papel que tienen las emociones en momentos específicos y en cambios o en episodios muy importantes para el país. Esa sería mi aportación. Muchas gracias. Buenísimo, buenísimo. Híjole, no sé si a ustedes les pasa también, pero con esta presentación y con esta visión general que da Carlos, hasta yo me emocioné y me dieron ganas de leer el libro, caray. Ya. ¿Quién lo habrá escrito? Este trabajo colectivo que organizó la doctora Ana María justo partió de la conversación, y siguiendo esa línea, pues vamos a dar un espacio aquí para preguntas y respuestas, inquietudes, comentarios. Cualquier es buena, y como decía Carlos Monsiváis por ahí, una preguntita, por amor de Dios, una aunque sea. Bueno, buenos días, muchas gracias por tan excelente presentación. Ya se me queman las habas por leer el libro y me parece muy pertinente y muy oportuno este ejercicio en esta época de polarización, porque es más que obvio que las emociones de la población, y creo también, so pena de caer en un comentario a lo mejor un poco discriminatorio, si lo quieren ver así, del nivel educativo de la población que se deja seducir por tanta provocación que permea desde el más alto nivel. Mi amigo Rogelio Villarreal y yo coincidimos el otro día aquí en el homenaje a Raúl Padilla, donde estaba como público en general Xóchitl Gálvez. Entonces él hizo una crítica constructiva excelente en su cuenta de Instagram, aludiendo a que, pues sí, el discurso de la niña que vendía gelatinas y todo esto, que está tan machacado ya, que está tan repetido, pues como que es tiempo de cambiar la página y que se vuelva una verdadera estadista para cambiar esta realidad. Eso pues es un trabajo difícil, y anoche en una presentación de un libro que se llama Infamia de Ciro Murayama, comentaba el doctor Rafael Pérez Gay de el prurito que le causa una candidata que llegue y le diga: voten por mí porque soy la más chingona. ¿Sí? Entonces ahí estoy viendo yo dos tipos de público, dos niveles de personas. Y ahorita que hablaba el doctor del quien, ya me confundí, bueno, no importa quién lo haya dicho, no se vayan a sentir, de la traducción libre de Habermas, del quienes conformamos el espacio público realmente, que se construye ahí en esos círculos, en los cafés, en los lugares comunes de reunión. Pues yo creo que hay también como un lugar de reunión en medios como Instagram, ¿no? Donde estamos los amigos, pues discutiendo, inconformándonos y analizando la realidad de este momento. Entonces mi pregunta sería: ¿cómo empezar y por dónde empezar a transformar esta realidad para incidir
en los cambios que queremos para el futuro. Muchas gracias. Es una gran pregunta. Muchas gracias. Y una respuesta un poco sencilla o simplista sería: lo que hay que promover es el criterio en los seres humanos, no es recibir información. Veo afortunadamente a muchos chavos aquí en el público y de veras hay que pensar un poco qué me están diciendo. En Estados Unidos hay varias tendencias bien claras. Hay CNN que tiene una visión, hay Fox News que tiene la otra, y BBC News de Estados Unidos que medio que mezcla, y por lo menos hay que ver las tres antes de tener una opinión hacia uno a otro. De hecho, una recomendación que le puede servir, si ustedes cuando leen un texto ya saben quién lo escribió, algo está mal. O sea, si es clarísimo, es que este candidato, ya sé quién lo está diciendo, eso ya es un problema. Entonces, un poco simplista, lo que hay que fomentar es ese criterio del público, ese criterio en la esfera pública, no aceptar, y la verdad estamos combatiendo contra cosas que son muy fáciles y muy poderosas. Un apodo es poderosísimo. Trump con su Crooked Hillary, la tranza de Hillary, ya a todo el mundo se nos quedó grabado. Si ahorita me volteo e insulto a Carlos, les aseguro que lo único que se va a acordar todo el mundo es del insulto que le hice a Carlos, sobre todo Carlos. Pero entonces la idea es eso, hay que tratar de fomentar en nosotros mismos y en todos los que nos rodean un criterio de lo que estamos recibiendo, de la cantidad de mensajes que están bombardeando. Bueno, sí. Había otra pregunta. A ver. Yo tengo una pregunta y sería, ¿qué opinan de los memes, burlas que le hacen a los políticos en internet, de cómo los difaman o cómo les dan difusión de malas maneras? Es una pregunta muy, muy interesante, ¿no? Yo soy fan de los memes, o sea, a mí me encantan los memes. ¿Por qué? Porque es una versión moderna de uno de los vehículos más poderosos de la crítica política, que es la caricatura. Entonces, la caricatura en los medios de comunicación en México desde el siglo XIX, piensa en esto, en el siglo XIX no había el nivel de escolaridad que tenemos ahora. Entonces, la caricatura que se publicaba en los periódicos de ese entonces transmitía poderosamente los mensajes políticos. Entonces, un meme, que es esta combinación entre la imagen, el contexto y unas pocas palabras, es también, y sobre todo cuando el destinatario es un político, es un arma poderosísima para crear opinión pública. Ese es mi punto de vista. Mi pregunta es de que ustedes piensan que gracias a la caricatura pues ahora tenemos la libertad de expresión que tenemos en estos momentos. Sí, la investigación, digamos, donde esta es la prueba, la investigación que estoy haciendo sobre la revista Proceso es la caricatura ha sido desde la fundación de la revista Proceso, que es el principal semanario político del final del siglo XX en México. La caricatura es la punta de lanza para toda la crítica que la revista iba a hacer de los presidentes. Esto ahorita no tiene tal vez mucho significado para ti, pero en los años 80 la figura del presidente era, pues no intocable, pero como sí,
¿no? Entonces, los caricaturistas eran los primeros, cuando se iba a hacer toda una crítica al presidente, los primeros en poner digamos, el dedo en la llaga eran los caricaturistas. Entonces, en México, la caricatura ha sido fundamental para la crítica política. Yo creo que eres también muy joven, pero de los caricaturistas que muchas generaciones reconocen como el formador de la opinión pública, fue un caricaturista que se llamó Ríos. Ríos fue caricaturista de Proceso. Entonces, sí, y además es una caricatura muy fina, muy bien hecha, o sea, en cuanto a trazo, estéticamente muy, muy interesante. Incluso había otra caricatura que era Boggy el aceitoso, que era hasta desagradable, pero justamente por eso era muy seguido. Había gente que leía la revista Proceso de atrás para adelante, porque lo primero que leían era el Boggy el aceitoso. Nada más, me gustó mucho la pregunta, nada más quería agregar una cosa. Yo creo que algo que es poderoso de los memes es que a cambio de lo que pasaba antes, ahora cualquier persona puede hacer un meme, ¿no? Y lo puede circular a sus redes sociales. Y lo que hace es que hace que una persona que a lo mejor no tiene poder, no tiene acceso a la gente que está tomando decisiones, puede burlarse de ellos, ¿no? Es una forma, aunque sea en un momento muy breve, de como hacer pues una reversa de las relaciones del poder, porque en ese momento uno tiene el poder de burlarse de alguien que tiene poder, pero aún así, pues se puede pues convertirse en blanco de burlas en esos memes. Es una cosa que comparten los memes de hoy con las caricaturas de antes, ¿no? De esa forma de como contradecir o de manifestar el desacuerdo de parte de la gente que a lo mejor no tiene el poder. Nada más añadir una cosa, al igual que la caricatura, el meme exagera una característica. La caricatura, por ejemplo, la nariz grande del que perciben como mentiroso, pero en el meme parecido. Un meme que funciona es porque tiene algún elemento que la gente, que es verdad. Si es absolutamente falso, no funciona. Si la gente cree que una persona tiene X característica y el meme apunta a eso, ya tiene un poder. Y a tu pregunta, que es buenísima, claro que es una herramienta bien importante para la democracia, pero también la gente que está en contra de la democracia sabe usar esta herramienta en contra de. Entonces es un arma para ambos bandos, para demócratas y para tiranos y para personas que están completamente en contra. Es un arma que todos usan y cada vez más. ¿Alguien más gusta hacer alguna pregunta, alguna duda o a nuestros ponentes añadir algún comentario? Pregunta para todos. ¿Qué opinan del gobierno actual? Eric. Excelente pregunta. ¿El gobierno municipal de dónde, perdón? El actual a nivel estado de Jalisco. Pues mira, es una cosa interesantísima, ¿no, Carlos? Porque además de que tiene una temática en su estilo de publicidad muy amplia, lo cual refleja una comunicación visual interesantísima. Tenemos por acá una opción, digamos, distinta a la del gobierno federal, ¿no? Que ha analizado, por otra parte, Carlos, a profundidad. Me imagino que te refieres al gobierno de Andrés Manuel, ¿no? Mira, no es el tema de esta plática,
digo, no es el tema de esta plática, pero lo que te puedo decir es que sí hubo un cambio muy importante de lo que fueron las administraciones anteriores y representa muchas cosas. Podrías empezar por muchos lados. Yo creo que es un gobierno que ha tenido un enfoque social muy importante que no existía en México, ¿no? Y creo que también podrías hacerle muchas críticas en muchas otras cosas, ¿no? Como a toda administración. Pero creo que sí hubo un cambio muy importante. El desgaste que tuvieron los partidos anteriores, tanto el PRI como el PAN, en las administraciones anteriores, dio pie a la posibilidad de que Andrés Manuel ganara con ese porcentaje de votación. Porque lo más interesante del triunfo de Andrés Manuel fue el porcentaje de votación que tuvo. Ahora, yendo a nuestro tema, que creo que es lo importante, lo que es más interesante de la elección de Andrés Manuel, que es un poco lo que Juan ha estudiado muy bien con el caso de Trump, es que él fue el primer presidente que realmente aprovechó las redes sociales. Si bien en la elección de 2012 ya estaban las redes sociales y Peña Nieto las usó, y fue muy importante para atraer el voto joven hacia el PRI, la verdad es que todavía no tenían el impacto que tuvieron en la elección de 2018. Y la cantidad de jóvenes que votaron a favor del proyecto Andrés Manuel en 2018 fue muy importante. Y son jóvenes que no vivieron el periodo del PRI, no sabían lo que era el PRI, no supieron lo que fue un gobierno hegemónico, ¿no? Como el que estamos viviendo hoy. Porque hoy estamos viviendo un país que es todo guinda, prácticamente. Tienes alrededor de 23 estados del mismo partido. Eso no se veía en México desde la década de los 80. Y es un cambio muy importante. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los 80 y ahora? Pues que ahora sí hay elecciones y la gente escogió ese partido. Por las razones que tú quieras, pero votó por ese partido. En los 80 no había elecciones en México, ¿no? No había democracia y es un cambio muy importante. Entonces, podríamos hacer muchos otros cuestionamientos, pero creo que hay que valorar cuáles son realmente los cambios para poder hacer un análisis histórico que sea más fundamentado, ¿no? Hasta ahí. Yo te voy a compartir una cosa que está por verse. En mi investigación estoy estudiando la relación entre la revista Proceso y los presidentes en periodos muy, muy específicos. La tradición de los priistas es que el máximo del poder presidencial, y así fueron todos los del PRI, era una cosa que se llama el destape, ¿no? Es decir, el presidente en funciones en el último año, hacia octubre del último año de su gobierno, decía quién iba a ser el candidato oficial, y entonces muy frecuentemente ese era el elegido, digamos, ¿no? Esto ha cambiado con Andrés Manuel levemente, ¿no? Porque pues innovó en esta cuestión de que sea el pueblo el que decida y las encuestas y demás. Sí hay, por supuesto, y se nota como una designación así directamente de sus preferencias, ¿no? Pero pues al menos puso a competir a otros en eso. ¿Qué es lo que realmente está por verse? Y eso es todavía lo que quiero ver. Una de las cosas que era hay una cosa del sistema político mexicano que son las reglas no escritas de la política en México. Entonces, hay una regla que va a ser muy interesante. Cuando se daban estas sucesiones en los regímenes del PRI, siempre el presidente saliente tenía la tentación de gobernar detrás del trono. Es decir, ya se elige al nuevo presidente y tenía la tentación de ejercer. Y una de las reglas no escritas de la política mexicana es el expresidente se calla la boca. Y cuando no se callaba la boca, mandaban de embajador a las Islas Fiji, ¿no? Ahí a la nada, ¿no? Donde no hablara, donde no interviniera. Entonces, a mí lo que quiero ver con Andrés Manuel
es justamente qué actitud va a tomar si en efecto es su candidata la que gana la elección presidencial después. O sea, si va a caer en la tentación en la que cayeron todos los expresidentes puristas de gobernar como calles, ¿no? Detrás del trono. Desde su rancho en Tabasco, ¿no? Pero vamos a ver, entonces en realidad, como se dice en los juegos de cartas, pues yo pago por ver, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Ya que mencionó la revista Proceso, hace poco ellos en su portal de internet notificaron que debido a la forma en que se ha distribuido el recurso de parte del gobierno federal para los medios, ellos han manifestado que Proceso desde un inicio de este gobierno se manifestaron que iban a mantener su tendencia crítica hacia el gobierno en turno. Al parecer así ha sido. Sin embargo, su tendencia es que ya no van a publicar su revista física y van a mantenerse en un medio digital. Derivado, y ellos argumentan que los recursos que les ha permitido sostenerse a través de la venta, pues ya no son sostenibles. Vamos bien. Bien. Entonces, en este sentido, la pregunta es, ¿qué tanto de Proceso ha sido simulación de mantenerse como un medio crítico en este gobierno y qué tanto es mantener esa línea crítica que venía desde Julio Scherer cuando fue director general de la revista? Bueno, esto que le voy a contestar no está en el capítulo del libro, está en el libro que estoy escribiendo, ¿ok? Pero para invitarlo a comprar el libro, decirle que la trayectoria, la cobertura que hizo Proceso de cómo Carlos Salinas, uno de sus villanos preferidos, era de ser el mandamás a una caricatura, a un muñequito de plástico enjaulado que vendían en las esquinas de la Ciudad de México. Es muy interesante. Yo empecé mi investigación de Proceso con eso. ¿Cuál es la dificultad de ver la relación entre la publicidad que tiene pagada por el gobierno y, digamos, la viabilidad de la publicación en papel para Proceso? Entonces, le voy a dar una primicia, porque es algo que he estado estudiando el último mes en las hemerotecas. Entonces, la gran dificultad tal vez es que Scherer dijo que todo lo que él iba a enfocar de Proceso estaba dicho en Proceso. Entonces no dio ninguna entrevista en relación a cómo habían hecho Proceso. Eso como historiadores nos pone en una dificultad como muy rigurosa. Todavía no le puedo contestar por Andrés Manuel, pero le puedo contestar por a donde voy, que es José López Portillo. ¿Qué es lo que hice como investigador? Estoy registrando cada anuncio de publicado en Proceso y voy a hacer la sumatoria de todos los anuncios para ver quién era el que financiaba Proceso en el año de 1981. Ahí voy. Y entonces, antes de que el presidente dijera no pago para que me peguen, o sea, él lo dijo, el presidente, ¿no? Y entonces hubo un bloqueo de la publicidad de presidencia a Proceso. Pero pues el diablo está en los detalles. Entonces, ya tengo registrada toda la publicidad de Proceso de 1981 hasta cuando se da este pronunciamiento. ¿Y qué es lo que vemos? Lo que vemos de la publicidad que se quitó, o sea, la publicidad que desaparece, no es exactamente publicidad o sea, textos que vengan de presidencia. ¿Qué es lo que hay? Entonces, hay boletines de los estados como si el gobierno del estado hubiera pagado la publicidad, pero hay un detalle. En esa publicidad del gobierno de Veracruz, del gobierno de Aguascalientes, del gobierno de Yucatán, así,
En todas las fotos aparecía el presidente. Era una publicidad que tenía que ver con el Estado, pero en las fotos aparecía el presidente. Ahora, ¿cuál es el problema de esta, digamos, o sea, es como una percepción en la que yo estoy, digamos, metida, ¿no? Es, si hay como en estas reglas no escritas del sistema político mexicano, pues en efecto están pagando una publicación en una revista de amplia circulación. Entonces, pero el significado que se le da a la publicidad que está ahí es otro. Ahora, ¿qué es lo que además he encontrado, no? He encontrado que otro tipo de publicidad había. Y entonces, aquí mis amigos de la industria editorial no me dejarán mentir. Se publicaba una gran cantidad de anuncios de las novedades de libros, ¿no? Fondo de Cultura Económica, Siglo XXI, Editorial Planeta, Editorial Diana, o sea, incluso editoriales muy pequeñitas publicaban un sexto de página en Proceso, pero es lógico. Proceso era una revista de lectores. Entonces las editoriales, por supuesto que querían al mismo público que tenía Proceso, era gente de lectores e inteligentes. Entonces todas las novedades de Conacyt, del Colmex, de Diana, de todos, aparecían ahí. De Nueva Imagen también, una editorial que ya no... La Primavera con una esquina rota es de esa época, de Benedetti, ¿no? Ahí aparecía. Es lo que tengo registrado. Ahora, ¿cuál es la cosa que tenemos ahora? Ahora tenemos una pérdida de lectores. Y esa pérdida de lectores le está afectando al actual Proceso. Es decir, ya la gente no lee ni Proceso y le cuesta trabajo leer libros. Entonces, una de las cosas buenas que tuvo Proceso al inicio es su modelo de negocio. Su modelo de negocio dependía de la compra de la revista para leerla, de las suscripciones y de estas editoriales que había, o las universidades, o las editoriales, o sea, de las, lugares para ir a comer y ir a divertirse, como el Café Concert, ¿no? Donde se presentaba Tania Libertad, Amparo Ochoa, o sea, ese tipo de cosas. La única sí que yo dije, esta sí es sorpresiva, no tenemos un empresariado que pague publicidad. La única que he encontrado como sorpresiva en términos de publicidad son nueces finas de Chihuahua. Entonces ahí viene todo el precio de las nueces, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en efecto la presidencia pagaba, pero velaba que ellos habían pagado esta publicidad estatal en la época de López Portillo. Ahora, de lo que pasa actualmente, sin todavía haber llegado hasta allá, apenas voy en López Portillo y creo que en unos 2 años tendré libros. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Uno es la pérdida de lectores, indudablemente. Entonces ya no hay esta fuerza que tenía Proceso. Y la otra que viene con eso es que, un poco pensando en este público de estos muchachitos que han preguntado, la información del espacio público ya no está tan velada. Es decir, ya hay un amplio consumo de la información que antes Proceso develaba. O sea, si querías saber qué estaba pasando, comprabas Proceso. Pero ahora ya tenemos un amplio consumo en la esfera pública de información. Entonces es difícil para ellos encontrar algo que no se conozca y entonces se van al periodismo de investigación. Entonces el gran reto, y ahí están mis amigos con los que yo estudié, el jefe de información estudió conmigo, tienen un gran reto, generar un modelo de negocio que no sea dependiente de la publicidad gubernamental para que no le pase esto. Ellos desde varios sexenios decían, tenemos un boicot de publicidad desde presidencia, es decir, siempre se ha necesitado la publicidad de presidencia, siempre. O sea, lo dicen para
José López Portillo, y lo dicen con Miguel de la Madrid, que es a donde voy. Pero no, ese no es el esquema que deberíamos de tener. Los medios son creadores de opinión pública y de la esfera pública. Debería de haber subsidios específicamente en la ley que tengan que ver con la circulación, que tengan que ver con los lectores y que no dependan de... Hay un cartón, y con eso termino mi intervención, que hay un cartón de Naranjo que publica después de esta polémica de no pago para que me pegues. Es una canasta llena de flores, ¿no? Y lo publican, y con una tarjetita para Galindo Ochoa, que era el jefe de prensa, ¿no? O sea, lo que quieres es que le eche flores a tu presidente, aquí están las flores, ¿no? En la caricatura, un poco lo que le decíamos a los muchachos. Entonces, sí es como una debilidad de empresarios que no invierten en publicidad, y entonces es una dependencia de la publicidad de los presidentes, y que el gran reto actual de Proceso es encontrar un modelo de negocio que rompa esta dependencia. Y espero dentro de un par de años estar aquí mismo contestándole, lo invito dentro de unos 2 años, contestándole aquí o en otro editorial esa pregunta para lo de Andrés Manuel López Obrador. Pero como su pregunta es curiosa, le contesto a dónde voy. Yo nada más un comentario muy breve, y desconozco el caso concreto de Proceso, pero si lo que ellos están diciendo es que se van al mundo online y dejan de imprimir en papel porque alguna empresa, algún gobierno algo les dejó de dar dinero, yo lo pondría muy en duda, porque desde el New York Times hasta Playboy, todo el mundo ya se fue del mundo de impresión. The News en México fue de los primeros que se fue de impresión, porque el modelo no funciona y porque es mucho más económico irse a internet. Justo, de acuerdo. Yo incluso preguntaría a las personas jóvenes que están aquí, ¿cuándo fue la última, si es que hubo una primera ocasión en la que compraron una revista, digámoslo, de política, ¿no? O de este tipo de corte. Yo me acuerdo todavía cuando iba en la primaria, había una tarea que era, compren el periódico. O sea, ya sé que tienen 5 o 6 años, pero cómprenlo para saber cómo es, para empezar a leerlo, para empezar a familiarizarse con este tipo de productos, de información, ¿no? Ustedes elijan el que quieran, el que mejor les parezca, y ya de ahí se van formando una idea. Pero creo que esto ya se ha perdido un poco, ¿no? Y en parte tiene algo bueno. Yo iba a poner un poco en duda esta parte de que ya no leen, justo por la idea de que yo los veo aquí, los veo leyendo quizás chats, los veo leyendo Twitter o X, como se llame, Facebook, en fin, 1000 cosas, ¿no? Pero aún así se están formando una idea de la opinión pública, de lo que es la esfera, de la política. Ojo, ya habría que ver desde qué parámetros, con qué criterios, con qué evaluaciones, y eso ya estaría como en duda, ¿no? Pero de que leen. No sabemos bien cómo, pero lo hacen. Solamente muy breve. Coincido con usted, efectivamente ya la tendencia de los medios es irse al mundo digital, pero nadie puede encontrar ese modelo de negocio que usted refiere correctamente. Soy lector del País, soy lector del New York Times, y siempre están buscando mes con mes cómo ofrecer una mejor oferta para poder acercar al lector. Un euro por mes, y siempre es a la baja y no termina de cuajar. Eso coincido con usted, y no, perdón, sí difiero con usted. Apenas esta semana se publicó que México es el peor país rankeado en lectores. 1.32 libros en promedio por año de toda Latinoamérica, ni siquiera del mundo. Lectores de libros, pero hay que poder contrastar lectura de calidad y lectura, digamos, general. Todos leemos, agarramos el celular, todos ya tenemos celular y todos leemos de alguna manera, pero en términos lectores, vamos a llamarlo, el artículo es lectores de libros, se acabó.
y estamos en una feria del libro. Pero la realidad es que la gente, la tendencia en realidad, y no lo digo yo, lo dice ¿cómo se llama? Un artículo, bueno, un proyecto de investigación, y la verdad es que no necesitamos ser genios en la materia, ¿no? Siempre México se ha caracterizado por ser un país de pocos lectores. Eso no ha cambiado. De libros, vuelvo a insistir, no es... Porque, bueno, yo no lo voy a discutir, pero yo no soy, vamos, ni siquiera soy experto, pero para mí, como lector de libros, ¿sí? El esfuerzo que supone escribir un libro que viene de un trabajo de investigación es un proceso riguroso. Y perfecto. Pero me parece importante especificar porque se dice la gente no lee. Perdón, no me quiero meter, solo me parece importante especificarlo porque esta idea general de que la gente no lee y de que siempre lee menos, se dice desde siempre se leen menos libros, pero yo creo que hoy en día se lee más. Después, ¿qué significa leer libros? ¿Qué significa formar un pensamiento crítico? ¿Acaso si leemos más hoy en día leemos menos? O sea, no lo sé, pero hoy en día, y lo muestra también la encuesta nacional de lectura en México en los años 2000 y cosas así, uno está leyendo, o sea, la gente, los jóvenes leen probablemente muchos menos libros, pero mucho más en el día. No sé qué significa después a nivel de calidad, a nivel de rigurosidad, no tengo idea, pero nada más me parece importante porque coincido con el presentador. Además, creo que se modificó cuando se tomó en cuenta el libro vaquero. ¿Se acuerdan? De hecho, con debido respeto, yo era voceador y yo vendía todas las revistas. Es que conozco desde el libro vaquero, el policíaco semanal, sentimental, libro rojo, TV Notas, todas las revistas. Y empecé para mí. Proceso, y creo que lo dijo perfectamente la investigadora, era una lectura obligada a quien quería enterarse de la vida política mexicana a través de un proceso de lectura rigurosa. No se podía uno brincar, no había memes, ¿sí? Los artículos eran extensos, 2 o 3 páginas de investigación. Entonces estaba uno obligado a leer. Perdón. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir cerrando ya la participación. Nos quedan apenas unos minutos, pero claro que sí, damos la palabra. Yo les quiero agradecer a todos ustedes porque hicieron un gran homenaje a este libro al hacer este debate público, que es una representación muy clara de lo que significa la esfera pública. Esto es, que la gente hable y discuta y dé sus opiniones. Eso es lo que le da la libertad y la democracia y permite que haya una esfera pública, y de eso trata el libro. Entonces, el que ustedes lo hayan representado aquí muestra que, digamos, tenemos esperanza de que el espacio público sobrevive en nuestro país. Y nada más a manera de colofón, decir que la FIL no es el cónclave de la derecha, sino un espacio de libertad, pluralidad y diversidad. Bueno, pues muchísimas gracias por su asistencia. Agradecemos también a nuestros ponentes por esta excelente presentación. Esta hora, por favor, los invitamos. Bueno, primero hay que agradecerles